Toro negro patorreal. A orillas de un río, de los tantos que bañan las sabanas casanareñas, el catire Melesio, un llanero bragado, de caballo, machiro y toro parado, bueno para tirar un lazo a costa de monte, amansar caballos, componer carne o atravesar un río, y lo que es más raro encontrar entre las gentes del llano, faculto con una pala, hacha o barretón. Decidió el catire fundarse en un enorme viso, donde se contemplaba la inmensidad de la sabana, o al dejar caer la tarde, desde el barranco, las cristalinas linfas del Aiporo, el aguaje de los pejes jugueteando entre dos aguas. El trabajo, la constancia y la dedicación dieron con el tiempo sus frutos, y de un pequeño rebaño nació el viso, que tendría derechos de posesión en grandes extensiones de sabana, ocupadas por miles de cabezas de ganado vacuno y caballar, y más de varios centenares de cerdos. Muy de vez en cuando salía al pueblo, pues quedaba a una enorme distancia del hato, y sólo la necesidad de adquirir las provisiones indispensables lo llevaban a él. Esta oportunidad la aprovechaba para tomarse unos tragos y cortejar a las mujeres más bellas. Luego regresaba a sus habituales costumbres. Así fueron pasando los años, sin percatarse siquiera que ya sus cabellos habían cambiado de color y que sus fuerzas no eran las mismas. A pesar de ello, su voluntad de trabajo no había disminuido en absoluto. Fue entonces cuando empezó a sentir el peso de los años y se fue apoderando de él una extraña soledad, que lo llevó a tomar la determinación de buscar una compañera. No duró mucho esa búsqueda, pues en un baile para celebrar el Día de Angelitos, los ojos negros de una morena se fueron metiendo en su corazón. A los 2 años de su matrimonio con Rosa, nació un niño, catire como su padre y llanero como él, quien heredó su nombre. Este creció fuerte y poco a poco fue adquiriendo todos los secretos del llano. Amó sus sabanas, sintió el embrujo de sus atardeceres y, parado junto al barranco, se extasiaba viendo morir el día en el azul de las aguas ariporeñas, que más tarde, al aparecer la luna, reflejaban sus rayos de 1000 tonalidades en la diafinidad de la corriente. Pero el viejo Melesio determinó que sería bueno para el muchacho enviarlo a estudiar a la capital de la República, y aunque la separación le era dolorosa, la aceptó con resignación, con la esperanza de hacer el del catire Pichón un profesional que ameritara la familia y luchara por su llanura, abandonada desde antes de los tiempos. El viaje a Bogotá fue el primero para ambos. Para llegar a Poré, gastaron algo más de 3 días. Para Melesio Pichón fue todo un espectáculo contemplar desde muy lejos la majestuosidad de las montañas. No había oído hablar de ellas, y al estar cerca le parecían inexpugnables. Se imaginaba que si lograba coronarlas, sería sacrificando sus uñas, con las que tendría que asirse, incrustándolas en la tierra o en cualquier saliente, para vencer lo que él consideraba casi un imposible. A pesar de ello, y sin ningún menoscabo de su integridad personal, llegaron a Támara, un pueblo de calles empedradas y casas de teja de barro que le parecieron feas al joven viajero, y la hicieron añorar su amado viso. De allí salieron rayando el día, llegando a la quebrada de Agua Blanca, donde pernoctaron. Empezaron a sentir frío, y al empinarse la montaña se hizo más intenso. Luego durmieron en Minas, al siguiente día en Chipaviejo, y empezó el pasado del páramo. Por fin llegaron a Soacha y conocieron los carros, cuya estructura les pareció cosa de magia, que no podría venir sino del mismo diablo. Trabajo le costó al viejo convencer a su hijo de encaramarse en semejante adefesio. Llegaron a Bogotá, donde dejaron las alpargatas compradas en Poré, para zampar los pies en zapatos. Era como meter en una cárcel. Una vez matriculado el muchacho en el mejor colegio, regresó el viejo a su tierra. Pasaron varios años durante los cuales el joven demostró su interés por el estudio, pero de ninguna manera disminuyó el amor a sus padres y a su llano. El catire viejo seguía trabajando sin descanso. En una faena de vaquería, los peones no podían amarrar un toro barroso
Cachigacho, que se había adueñado de un floramarillal y que al tratar de enlazarlo había corneado el caballo del caporal, causándole la muerte instantánea. Disgustado, el catire, por lo que él creyó incapacidad de la peonada y acordándose de sus viejos tiempos, tomó el tiro de soga reviatado, corrió veloz con el fin de darles una lección de cómo se trabajaba un toro parado. Allí los alcanzó el toro y corneó al catire brutalmente. Uno de los vaqueros desenfundó su revólver y disparó toda la carga. El cachigacho cayó mortalmente herido, pero ya la vida se había escapado de quien fuera uno de los mejores llaneros. Sería desde ese día en adelante una leyenda que conocería toda la llanura. En el piso todo fue confusión, llanto y angustia. Los vecinos, enterados del doloroso acontecimiento, se trasladaron a la casa grande con toda su familia para expresar su pesar a Rosalinda y acompañar al viejo catire a su última morada. Los mensuales y caballiceros repartían sin descanso aguardiente, tabaco y chimú. Se oró y lloró mucho, y más tarde se sirvió una ternera a la llanera. Al atardecer del siguiente día se le dio sepultura a la sombra de unos enormes mangos, sembrados por el finado cuando fundó el viso. Así lo había querido, con el fin de contemplar desde allí sus sabanas y ver morir la tarde, retratada en el que fuera su amado río. Se rezó durante 9 noches el Santo Rosario, y en la última se dejaron oír las notas del cuatro, el arpa y las maracas. Y con el calor del baile, la música y las coplas, le llegó un joven y nuevo amor a Rosalinda. Al catire Pichón le enviaron un mensaje telegráfico desde Moreno, en el cual se le informaba de la dolorosa tragedia y se le solicitaba no interrumpir los estudios. Difícil sería explicar el dolor que sintió el joven por tan trágica noticia. Su padre lo había sido todo para él. Llegó el verano y con él las vacaciones. Melesio viajó en bus a Villavicencio y de allí tomó un avión que lo llevó a Moreno, donde lo esperaba un mensual enviado del hato con el fin de que le tuviera listo el caballo en que se trasladaría al hato. Por el camino, Cirilo, como se llamaba el encargado de encontrar al estudiante, le contó que la señora estaba próxima a contraer matrimonio con el caballicero mayor, y que sólo estaban esperando su llegada para tomar una determinación y fijar la fecha del casorio. Además, comentó que habían vendido algunas reses, y que si no había sido mayor su número, se veía un enorme toro negro, pato real, que apareció en el rodeo de Matarrala. Nadie lo conocía, pero tenía el hierro y la sangre del hato, y andaba de rodeo en rodeo. En el último trabajo había corneado varios caballos. En la fecha fijada para entregar una madrina de más de 1000 machos, como a eso de la medianoche, en el momento en el que estaba haciendo su aparición la luna menguantina, junto a la tumba del finado, se escuchó pitar un toro. Llegó y empezó a escarbar, tirándose tierra por el lomo. El ganado encerrado empezó a remolinear, pasó frente a la casa, se paró en el tranquero y pitó con más fuerza. La peonada empezó a sentir un terrible miedo, y fueron varios los que confesaron que tenían los pelos de punta. Luego partió para el corral. La torada se mostró inquieta y empezó a mugir como cuando se van a barajustar. Hilarión, el caballicero mayor y caporal de trabajo, dio orden de ensillar los caballos para ponerle velador. Lo estaban haciendo cuando corrió un brizote que se fue haciendo cada vez más fuerte y que amenazaba con tumbar las casas y arrancar los árboles de raíz. El toro no paraba de pitar. Se oyó un terrible ruido, chirría el alambre y se produjo la estampida. El corral resultó destruido y quedaron varios animales muertos, destrozados por las pezuñas de los demás. Al tercer día de haber partido del pueblo y al caer de la noche, como una cinta de esmeraldas, se proyectaba la montaña. Lejos, en el horizonte, se distinguían los mangales, señalando el sitio donde su padre había fundado hace mucho tiempo a El Viso. Por fin estaba en El Viso. Se desmontó,
Abrazó a su madre y contestó el saludo de los trabajadores tendiéndoles la mano a cada uno. Sin esperar más del jardín hogareño, cortó las más bellas flores, se dirigió a la tumba de su padre y se arrodilló junto a ella. Sus labios se movían imperceptiblemente. Una plegaria elevada al Altísimo salió de lo más profundo de su corazón. Transcurrido un largo rato, se levantó, colocó sobre la tosca cruz de madera el ramo, y sin hacer comentarios y precedido de su madre, pasó al comedor. Allí indagó por cada detalle de la muerte del viejo, de su entierro, y sobre la forma como se estaba manejando el hato, señalando en su momento que a partir de ese instante se haría cargo de su administración. La luna iluminaba la noche llanera, parecía que fuera un amanecer. Los talles de las palmeras y moriches se movían cadenciosamente al influjo de las brisas que llegaban del anchuoso meta. Serían las 12 de la noche. El catire había guindado su chinchorro bajo un inmenso matapalo que extendía y ahogaba con su follaje a un gigantesco samán. De pronto, en la lejanía, pitó el negro pato real, y con el transcurrir del tiempo se hacía más potente y claro y alegre, el tañido emitido por sus potentes pulmones. Cada vez se escuchaba más cerca el tropel de miles de cabezas de ganado.